Buenos días, muy buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Gracias. Gracias por la oportunidad, por permitirnos contarles y comentarles esa actualidad en este lunes, el primer, señor, ya llegó diciembre, primer lunes de diciembre, en un día que, salvo los triunfos del glorioso equipo Licey, hay una gran noticia que tiene que ver con el pacto migratorio, entre otras. De eso hablaremos largo y tendido en el resto del programa. Bienvenidos, bienvenidas, Nelson. Bueno, buenos días. Por aquí andamos de nuevo. Adisburgo, ¿cómo le ha ido? No, yo pensé que ustedes mínimo me iban a sorprender con un alegre vengo, volvió Juanito, una cosa de esa, porque tú sabes que la mitad del espíritu navideño es el coro que uno se hace con la musiquita. Es otra cosa. Borren eso ahí, que Pablo dijo que se ve bien. Eso puede ser pasible de acoso. Sigue. No, ay, hombre, no, señores. Aquí hay una hermandad que usted de la gente no lo puede imaginar. Hermandad de pensionados. Sigue, Adis. Porque tú sabes, ¿sabes cómo es? Yo creo que las mujeres no deberíamos sentirnos insultadas con eso, porque la mitad de ese cortejo a la que históricamente estamos acostumbradas es que esos hombres del entorno de uno le digan, esa blusa te queda bien. Y hay eso yo creo que mejor no calen acoso. Hay cosas que es mejor echarla de más que echarla de menos. Ay, ok. Aproveche. Señores, no voy a cantar Alegre Vengo porque no se me da bien, pero asuma como que lo canté y buenos días. Bueno, buenos días. Lunes 3 de diciembre, a 2 días del pago del doble sueldo por parte del gobierno, a 23 de la Nochebuena y a 28 para que termine el año. Este señor sí está calculador hoy. No, ¿sabe la gente que tiene su lápiz aquí en la oreja? Hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es una fecha especial que se refiere a personas especiales y yo creo que hay que abogar por su inclusión social. Creo que se está avanzando mucho en la República Dominicana, incluso hubo un evento reciente del Mundial de Tenis Olímpico para personas con discapacidad que habla muy bien de los progresos. Entonces, el asunto es llevar a esa persona un mensaje de aliento, de solidaridad, de verla como un ente productivo y no sentir ni conmiseración ni pena por esa persona y mucho menos burla, sino apoyarla en su inclusión, que lo están logrando. Nuestro saludo en el Día Internacional de la Persona con Discapacidad a Magín Corporán, que es el director del CONADIS, el Consejo Nacional de la Discapacidad, y a la primera dama, doña Cándida Montilla, de Medina, que tiene el CAIS, que es el Centro de Integración, que es una institución que progresa y que está haciendo muchas cosas. Buenos días a todos. Como dice el señor McKinney, hoy hay un tema obligado que es el pacto. Nelson, perdona la interrupción, sí, pero no te permito ni acepto que hablemos de discapacitados en este país sin mencionar a doña Mary Pérez Marrancini. Un abrazo grande, muy orgulloso de ser dominicano como usted, doña Mary. Hay gente que de su dolor hace la alegría de muchísima gente. Entonces, un abrazo grande a doña Mary. Perdón por la interrupción. Perdón. No, interrupción válida. Siempre y cuando sea para un reconocimiento de ese calibre, vale la pena hacerlo. Entonces, como se ve, mencioné 2 instituciones, pero son muchas las personas que trabajan a favor de los discapacitados o de las personas especiales. Decía que el señor McKinney introdujo correctamente que hay un gran tema, que es el pacto migratorio, pero yo quisiera un par de minutos para no pasar por alto algo que sucedió a finales de la semana pasada, que fue la presentación del Observatorio de la Zona Fronteriza. La situación en 5 provincias fronterizas. Señores, eso es de espanto y brinco, al punto que Isidoro Santana, que es el ministro de Economía, dijo que estamos creando personas de segunda en el país, de segunda clase, porque efectivamente en Pedernales, Independencia, Elías Piña, Bauruco, Dajabón, Montecristi y en Santiago Rodríguez, las cifras que se manejan son de espanto y brinco. Perdón, Nelson, perdón. Sí. Yo pienso que se equivocó porque estamos creando ciudadanos de tercera. A ese nivel de tercera, porque los ciudadanos de primera en este país son unos y los de segundo somos los comunes de seres vivos, bueno, nosotros. Vale también su observación, porque fíjense esos datos. 462,000 habitantes están en esas 5 provincias, que son el 4.8% de la población total. La tasa de pobreza en esa provincia de la frontera es un 42%, mientras
en el resto del país es de un 23%. Y la mortalidad infantil en esa zona es de 118 muertes por 100.000 nacidos vivos, pero la media nacional son 109 personas muertas. Es una zona olvidada, pretérita, pero por ahí pasa el 83% de la mercancía que se vende en Haití. Y eso es significativo porque estamos hablando de nuestro segundo socio comercial, es decir, que es mucho lo que pasa por esa zona fronteriza. Además, representa en una proporción inversa solo el 0.3% de las recaudaciones tributarias del país y apenas cuenta con 4.9% de establecimientos turísticos. Hablan mucho de la belleza, de la frontera. Menos de 5% de establecimientos turísticos tienen esas 5 provincias del país. No coincido plenamente, y es buena la aclaración que tú haces, Adis, con eso de ciudadanos de segunda, pero lo que quiso el ministro de Economía es graficar un poco de el penoso drama que ocurre en esa zona, que se la están dejando a los haitianos. Dice ese mismo observatorio que de cada 1.000 personas, 9 emigran al resto del país. Entonces nos quejamos, hablamos, pero realmente, ¿qué condiciones hay para vivir en la frontera? Dramático drama el que presenta el observatorio de la zona fronteriza. Muchas gracias. El tema del Pacto Mundial por la Educación, señor McKinney, eso se ha instalado y realmente el avispero no es para menos. Pacto Mundial para Migración Segura, Ordenada y Regular. Pero yo quiero hacer una precisión. No voy a entrar a fondo en el análisis del pacto. Creo que el señor McKinney lo hizo magistralmente el pasado viernes y desentrañó y desenmascaró también lo que se mueve detrás de ese pacto, pero la aclaración es lo siguiente: hay una confusión. Son 2 pactos, este pacto para migración segura, ordenada y regular, y un segundo pacto que es pacto global para los refugiados. Los 2 pactos fueron aprobados en la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre del 2016. Entonces los 193 países firmaron una declaración de Nueva York sobre migración y refugiados. Incluso se ha venido arrastrando, todavía hoy veo en algunos medios que hablan de esa declaración, que fue la declaración de propósito, como si fuera el pacto. Entonces eso fue una declaración, eso fue en septiembre del 16. ¿Y qué acordó la ONU? Que en un plazo de 2 años, o sea, del 16 al 18 hasta ahora, los países debían adentrarse en un proceso de consulta intergubernamental con muchas organizaciones para arribar a la firma de estos pactos. El pacto que nos ocupa, que es el de migración segura y ordenada, fue encargado a la ACNUR, un organismo satélite de la ONU, y el pacto de los refugiados fue encargado a la Organización Mundial de la Migración. ¿Qué dice la ONU? El Pacto Mundial sobre Migración se desarrollará mediante un proceso abierto, transparente e inclusivo de consultas y negociaciones, y a través de la participación activa de todas las partes interesadas, oigan esto, como la sociedad civil, el sector privado, instituciones académicas, parlamentos, comunidades de la diáspora y organizaciones de migrantes, tanto en la conferencia intergubernamental como en su proceso preparatorio. Oiga eso, ¿qué plantea la ONU? Un proceso abierto, transparente e inclusivo. Si aquí se hizo algo de eso, yo no lo recuerdo. Entonces, en otros países, yo cito Perú, Perú hizo un proceso abierto, democrático y participativo. En diciembre del año pasado convocó a Titi y Bundati y discutieron ese pacto. No sé cuál va a ser la posición final del Perú. Entonces, ahí o hay olvido o hay un secretismo peligroso en un problema sensible, nodal. Por eso yo me apunto, yo tengo por ahí varios de los puntos que están en el pacto para migración segura, ordenada y regular. Son 23 puntos que tiene ese pacto. Y ahí está en la página de las Naciones Unidas. Es un pacto
como dije, de 23 puntos, en un documento de 34 páginas, tiene 50 objetivos. El otro, el Pacto para Refugiados, es apenas un documento de 20 páginas con puntos muy medibles. Entonces, concluyo planteando lo siguiente. Detrás de eso pudo haber olvido o no sé qué, pero no es verdad que el país puede suscribir un documento en el que no ha tenido ninguna participación. Y no me opongo única y exclusivamente porque no se dio a conocer y porque no se discutió, sino por el sustrato ideológico que tiene eso. Hay un trasfondo ideológico en eso que perjudica a los dominicanos. Donald Trump, en diciembre del año pasado, y lo voy a citar, anunció que se retiraba de ese pacto, de ese mismo que estamos discutiendo aquí. ¿Y qué dijo el tan vapuleado presidente de Estados Unidos? No podía apoyar un proceso que podría socavar el derecho soberano de Estados Unidos a aplicar nuestras leyes sobre inmigración y asegurar nuestra frontera. Y se mandó Donald Trump. Hungría, que es otro de los países, bueno, si fuera por Hungría, incineraran, ¿entiendes?, a todos los migrantes. Pero el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, está muy en lo cierto en desenmascarar lo que hay detrás de esos pactos. ¿Qué dice el canciller de Hungría? Cito: el pacto quiere hacer obligatorio para todos los países proveer de toda clase de servicios a los migrantes y que esos servicios sean los mismos que se ofrecen a sus propios nacionales. Y termina diciendo: este paquete anima a los procesos migratorios de manera insensata y solo tiene en cuenta los intereses de África, América Latina y pequeños estados insulares cuando determina que la migración es un derecho fundamental. Ahí es que está el aspecto ideológico de este asunto. O sea, no solamente hay que oponerse porque no se consultó a nadie, y ojalá que el gobierno no nos acostumbre a esos palos acechados. Fíjense que en secreto llegó alguien por ahí y ahora en secreto se quiere firmar este pacto. ¿Falló la Cancillería? ¿Falló quién? Yo no sé. Pero no se consultó y segundo, eso tiene un trasfondo ideológico muy peligroso. Entonces, que nos inscriban entre las personas que rechazan la firma del Pacto para Migración Segura, Ordenada y Regular. Y ahí termino. Pero este asunto, la verdad es que es demasiado importante. Antes de entrar a ese tema tan fundamental, el gran tema de hoy, tú hablaste de las provincias de la zona fronteriza. Hablaste y tomaste datos. No fueron los tuyos, no fueron opiniones, fueron datos científicamente constatados. Ahora, la pregunta que yo me hago, ante ese moridero de pobres que son esas provincias, que diría García Márquez, ¿cuáles son las acciones? Es algo que yo hablaba hace poco. Aquí tenemos los indicadores sociales, encuestas, hacemos investigaciones, todo está funglodizado, analizado. Está bien, pero a partir de eso, ¿qué se está haciendo? O sea, ¿qué vamos a hacer con esas 5 provincias? Y el proceso, yo diría hasta lógico, de fusión que se está dando, porque nada se entiende tan bien como la relación entre pobres. Otra cosa es lo que esta clase media, que vemos las cosas con otra óptica. Pero ahí está, en datos, no la opinión del señor Rodríguez, en datos. Esas son nuestras provincias fronterizas. Los indicadores. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo? Porque hay una ley de incentivos y los grupos poderosísimos la han ninguneado. Entonces lo dejo de ese tamaño, como quería saludar y al mismo tiempo lamentar. Felicidades al Banco Popular y su Autoferia Popular. Un año más se la comió en su edición 23ª, en la número 23. La Autoferia Popular, señores, les voy a decir, tiene préstamos aprobados por 5.305 millones de pesos en un solo fin de semana. 5.305, pero aquí viene el dato de la Naiboa. Eso significa 3.880 vehículos nuevos, que en las próximas semanas, días, en el próximo mes, antes de enero, febrero como demasiado, estarán circulando por nuestras calles y carreteras.
Súmele ahí también el éxito de la feria del Banco de Reservas, más el lógico movimiento de préstamos para comprar vehículos. Súmele ahí que entonces una cosa que se llama revista no sirve para nada ni para impuestos, porque se supone que entran cada año 10, 12 mil vehículos nuevos a las calles del país, ¿verdad? Bueno, pues cuando usted va y lleva su vehículo del 97, ya no da más, no pasó los requisitos de la revista, es decir, de la revisión, que aquí le decimos revista, y usted sale. Entonces, bueno, entraron 12 mil, pero saqué 6 mil. En la práctica solo 6 mil, pero en el país no ocurre eso. Y al hormiguero pateado, que es Santo Domingo en cualquier parte, o Santiago, o cualquier ciudad mínimamente poblada, a eso yo me remito. A ver qué va a hacer el santo gobierno con esa realidad, porque si a eso ustedes le suman la rabalización institucional, es decir, la incapacidad que tiene el Estado a través de la DGCET para aplicar la ley de tránsito, la vieja, la nueva y la que venga, entonces estamos muy mal. Sobre esto del pacto migratorio hay pocas cosas nuevas del viernes para acá cuando nosotros explicamos todo este asunto, pero el refranero popular dice que aquel que tiene de todo con un tesoro se topa, pero aquel que está desnudo, todo le viene menos ropa. Porque la situación migratoria de la República Dominicana, esto es el empezóse de la caboza. Y el caso de la amistad y el apoyo de Estados Unidos a Arabia Saudí o a Israel. ¿Cuántas resoluciones? No, eso para lo que alumbra pagar. Pero detente ahí, Maquinini. Cuando la ONU marca a un paisito bananero como el nuestro, dependiente, pues nos aplasta. Ahí aparece toda la legalidad. Por eso uno se ha preocupado mucho. Una de las cosas que más se ha hablado es el aspecto no vinculante. Y es verdad que lo dice lo del aspecto no vinculante. Sí, pero dice cosas también sumamente difíciles de entender. Porque se supone que si un migrante entra, no está legal, el país lo que debe tener son centros de acogida para que ese señor que entró al país sin el debido permiso sea llevado a ese centro de acogida muy bien tratado con todos sus derechos humanos y hasta sus izquierdos humanos, si quieren, y a partir del debido proceso, y hay todo un proceso judicial para eso, el señor es deportado. No, pero eso no es lo que dice aquí. No. Un marco de cooperación no legalmente vinculante que se basa en los compromisos acordados por los Estados miembros en la Declaración de Nueva York. Si ustedes buscan diferentes, esto lo dice el párrafo 7 del borrador de la declaración final de 39 páginas, que se está discutiendo desde hace 2 años, ¿no? Pero se habla de que, por ejemplo, el Estado que recibe a un indocumentado, en lo que, mientras la persona está aquí y no debe durar meses, dice, le debe garantizar salud y educación. ¿Cómo? Yo escuché bien, sí. O sea, un migrante entra sin la debida documentación y tú me vas a hacer firmar un documento donde dice que yo tengo que ofrecer salud y educación. No. Una cosa es que un migrante está aquí en el centro de acogida, se puso malo y por supuesto que ahí están los hospitales dominicanos. Por favor, claro que sí. Ahora, eso no es lo que dice la letra chiquita. Entonces a mí me preocupa porque un país, Alemania, lo firma y le va la ONU con este disparate y le va a decir, vete al paso, que en el artículo 7 dice que no es vinculante. No me fuña, estate tranquilo, ONU. Y ONU está tranquilo porque es Alemania. En el caso nuestro, hay unas letritas chiquitas y uno se leyó el documento, porque también esa es otra cosa que se da mucho aquí. Cuando yo no estoy de acuerdo contigo, tú lo que me dices, no, que te falta información. No, lo que pasa fue que no lo leíste. No, yo sí lo leí. Y lo estudié. Entonces, cuando tú te buscas en la letra pequeña, hay una serie de cosas que no se corresponden porque no es lo mismo el emigrante dominicano que llega a España
entra por donde sea, es atrapado y hay todo un proceso. No, es que yo estoy hablando desde el interés nacional. A mí lo que me duele, el único país donde yo no soy extranjero es aquí. Entonces yo tengo que tener, yo no creo mucho eso de la patria y la cosa. Para mí la patria son la gente que yo quiero y que me quiere, la gente de mi comunidad, mi pueblo, pero aquí es que yo vivo, yo soy de aquí, yo soy de aquí. Entonces esto hay que analizarlo a partir del interés de los dominicanos. Y nosotros tenemos un problema. Yo contaba el viernes que la marcha centroamericana para los Estados Unidos tiene un solo gran argumento, un porqué. Bueno, porque los centroamericanos son pobres. Para pobres los haitianos. Entonces, la República Dominicana, alguien tiene que explicarme en el gobierno dominicano cómo se ha llegado a esto, porque ni siquiera me pone a decir, Makini, vete al Paso, que tú sabes que somos una patria bananera, y el Departamento de Estado de Donald Trump le dio una orden al Estado dominicano para que aprobara eso. No, pero ustedes el señor Rodríguez lo acaba de explicar. El presidente Donald Trump está dado al pecado con esto. Entonces, ¿por qué tú en 2 años no has socializado esto? Porque esto no se ha estudiado, insisto, con la letra chiquita, porque solamente me citan lo de no vinculante. Entonces nos estamos metiendo en un lío serio porque soberanamente el Estado dominicano, y ya la decisión está tomada lamentablemente, el 10 y el 11 de este mes, eso es la semana que viene, va a firmar ese pacto. Entonces, lo del no vinculante es sí, pero no, porque además de lo no vinculante, hay una serie de objetivos. Y los programas de migración y las decisiones del registro civil de cada país tienen, subrayado, que tomar en cuenta ciertos objetivos del pacto. Entonces, esto había que socializarlo. Esto tenía que llamar Cancillería a Kirsis, aquí, al enfoque matinal, decir, no, mira, queremos ir despacio, que nos regalen, no una entrevista, no, que le estamos pidiendo 1 hora para hablar despacito de estos 39 puntos, que no es cómo se va a hacer, porque no es lo mismo la migración cruzando el Mediterráneo y metiéndose a España, que el problema nuestro, porque la frontera dominicana es un elemento literario. El masacre se pasa a pie. Entonces, uno saludaría si el gobierno, a partir de lo que se está hablando a nivel global, y esto es una expresión de lo global, dice, señores, me voy a decidir, sí, señores compatriotas, el gobierno dominicano va a aplicar el Código Laboral, caiga quien caiga. Y el empresario que me contrata un extranjero, haitiano, venezolano, cubano, angoleño, francés, yo no que lo voy a partir en 2, no, solamente le voy a aplicar lo que dice el Código Laboral. Yo me conformaría con eso. O que se aplique el reglamento de la ley de migración. Entonces, este es un gobierno que no cumple la ley de migración, ni aplica el reglamento, está negado a aplicar el Código Laboral, porque gran parte de la producción nacional tiene una perversa dependencia de una mano de obra indocumentada, y ese mismo gobierno que no es capaz de lo elemental, se va a meter en esta camisa de 11 varas. Yo sé que hay unas posiciones ultranacionalistas que yo personalmente no comparto, y lo decía el viernes, no es que hay un plan mundial para fundir la isla y todo este tipo de cosas. No, hombre, no. Ahora, una cosa no quita la otra y uno se siente, vuelvo y repito, medio como una especie de arepa badileja que le dan candela por arriba y por abajo. Pero esto debe ser socializado y pensárselo muy bien, porque aunque el artículo 7, creo que habla de que no es vinculante, sí el país que lo firma asume unos compromisos, asume el cumplimiento de unos requisitos y de unos protocolos en sus relaciones. E insisto, la situación de República Dominicana con Haití en términos migratorios no es la situación de Centroamérica con México, ni Centroamérica con Estados Unidos, ni México con Estados Unidos, ni el tema europeo
ni África, ni a los argelinos entrando a Francia. No. Esto es otra cosa, porque es que Haití es una cosa donde, bueno, usted dice el documento un momento, no, entonces el país emisor con este pacto asume el compromiso de darle a sus habitantes, sus ciudadanos, la documentación. Eso lo hace casi todos los países del mundo, menos Haití, porque Haití... Entonces lo dejo de ese tamaño, pero lamento mucho todo lo que está ocurriendo, que esto no se haya socializado. Creo que es sumamente peligroso. El presidente regresó ayer. Yo creo que es buen momento para que esto se piense despacio, porque termino con el refranero popular. Aquel que tiene de todo, con un tesoro se topa, pero aquel que está desnudo, todo le viene menos ropa. Bueno, escúchame, Adis, una sola precisión. Hay un protocolo, un reglamento para esa reunión de 10 y 11 de diciembre en Marruecos, y es que sesionaría válidamente con 1/3 de los estados miembros presentes. Son 193, es decir, si hay 64 estados, sesionaría válidamente, entonces se aprobaría el pacto con el voto mayoritario de los presentes. Imagínense que vayan 64, con 33 ya eso se aprobaría. Lo que pasa es que solo 6 países se han opuesto hasta ahora. Bueno, o sea que es agua pasada. Sí, quería hacer la precisión y reiterar eso. No es un problema nada más de la consulta, también el trasfondo. Adis. Sí, bueno, ya ustedes han dicho magistralmente el tema de las migraciones, que el fin de semana también hizo que todos los partidos políticos asumieran el liderazgo sobre sus posiciones. Quiero irme por otro lado, porque hay instituciones a las que hay que destacarle el hecho de que grafican de una manera muy interesante algunas realidades sociales para que las entendamos mejor, y una de ellas es Educa. El tema de la veeduría del pacto educativo, un pacto que ya en un momento antes el sector educativo y todos los que lo representan han firmado, con esta representación también de sociedad civil, para mantener con celo la vigilancia de los aspectos que han hecho que no funcione la educación pública en algún momento. Cuando se revisan los 111 puntos, pues ya toca hacer el tercer informe y Educa lo presenta al país. Lo presenta en el ánimo de ver cómo usted ha mantenido su palabra, su ejecución respecto a eso que firmamos, y naturalmente de ahí entonces es que se hace democracia. Hay un punto que es el más visible para estudiantes, para padres y para toda la sociedad, y que es rápidamente un termómetro de cómo andamos, y es el compromiso de cumplir el calendario escolar. Y lo grafican de una manera que más clara no puede ser. En el año escolar que todavía llevamos en curso, 2017-2018, los paros de la Asociación Dominicana de Profesores ya van al ritmo de un mes calendario, literalmente. Un mes calendario, y algunas veces hemos hecho el ejercicio de sacar número de qué se está perdiendo, cuánto se contabiliza en un día de paro de choferes, de paro de aquello y lo otro. Pues mira, que hicieron el cálculo, lo que esto puede significar para el país, porque recuerden que el tema de la educación pública es justamente esa, la inversión pública que necesita ser rentabilizada porque tiene consecuencias directas a calidad ciudadano, a la calidad de ese niño que será el producto de los profesionales y de los ciudadanos dominicanos. En un mes de clases que llevamos perdidos, 9.543 millones en pérdidas. Ese es el indicador económico de lo que representa la pérdida que atrae al sistema la ADP por su infuncionalidad respecto al compromiso hecho para un calendario escolar. Recuerden que ya, yo creo que vamos casi llegando a los 10 años de cuando nos vendieron aquel eslogan de que no estaría, estaba Alejandrina en educación, creo que era, tenía que ver con que no se perdiera ni una hora de clases, 100% clases. Pero qué difícil ha sido que se cumpla, más cuando parece que los sectores cada uno están divididos en la búsqueda de sus propios intereses, lo que no debería ser. Este número lo vamos a dejar ahí porque yo creo que no podría ser más claro. Lo que ahora sí podríamos es reclamar, como hay una nueva incumbencia de la ADP, es que todo esto vaya a niveles de consecuencias, que es lo que uno desde el primer día está planteando, porque es gravísimo. Lo peor de todo esto es que usted provoque a un país con efectos directos sobre una población de niños, eso, y no ocurra nada. Eso peor no puede ser, peor no puede ser.
quiero plantear también lo que este fin de semana fue un gran escándalo a nivel de toda la provincia de Valverde. Yo creo que tiene que haber, claro, un límite de hasta dónde se pueden tapar charlatanerías. Hace ya un tiempo, varios meses, la Procuraduría General de la República hizo una investigación que vinculaba a la entonces fiscal de la provincia, Sonia Espejo, con actos irregulares que pudieron ser demostrables y que como tal fueron demostrados. Hubo un encubrimiento en medio de esa investigación, y cuando digo un encubrimiento es que los datos eran demostrables, pero no hubo unas consecuencias, y por el contrario, lo que representó una burla para la sociedad de Mao. Y para muestra, ahí están los hechos, no hubo consecuencias, sino que ella fue retirada del cargo en Mao en medio de gran repudio y enviada a Montecristi. Y repito la expresión, porque tiene que haber un límite de hasta dónde se pueden tapar las charlatanerías. Este fin de semana hubo un concilio importante de sociedades de Mao, tanto empresarios como religiosos y distintos grupos, para evitar la crisis posterior al cierre de la Casa de Justicia. La Casa Comunitaria de Justicia ha sido una entidad que ha dado soporte a las mujeres afectadas por algún problema de género, por algún maltrato, y que ha subsistido con donaciones. Pero ahí apareció un grupo de empresarios que planteó que durante todo un año han estado entregando un cheque que ahí no llegó nunca, y pudieron también evidenciar que lo entregaban a la Fiscalía a través de la titular Sonia Espejo, un cheque que de hecho salía a nombre de la titular Sonia Espejo. Ahí se hizo un tremendo dime y direte, y en medio de expresiones que pienso que aquí no hubo tiempo para editar, porque traje el video ahorita en íntegro. Hay empresarios que dicen, nosotros podemos cualquier cosa ver, pero hasta ahí los hechos y lo que se supone podemos censurar. ¿Y quién ahora provoca consecuencias sobre esto? Y volvemos sobre el tema de las consecuencias. La Casa de Justicia le ha sido retirado el apoyo porque no hay manera de que las instituciones puedan mantener el compromiso de entregar un dinero que no llega, un dinero que no saben qué destino toma. Y en medio de lágrimas, literalmente lágrimas sociales, ahora se queda un vacío para las mujeres que tienen en la provincia de Valverde algún problema en el que necesitan atención de género, en el que necesitan ser protegidas, porque no hay dinero para sostener eso. ¿Y usted sabe lo que cuesta conseguir ese apoyo? Lo que cuesta conseguir ese apoyo para que se vaya así, como lo que el viento se llevó y nadie sabe ahora. Ahí están los empresarios. Yo pienso, repítelo de nuevo para que se vea que no es una posición mía, porque a veces cuando uno plantea temas, la gente los cree dirigidos. Miren, en eso que ustedes están mirando ahí, en ese video están, esa es la representante de Vanelino, reclamando que entregaban ese dinero y que reclaman que una investigación determine dónde fue a parar. Todos los demás son gente que se respeta, y los que son de Mao saben que ahí no hay locos viejos. Son los sectores más decentes de la provincia de Valverde. Ahí, bajo la crisis de cerrar una casa de justicia que construyeron con gran esfuerzo. Y por último, señores, el G20 que el viernes dijimos ya comienza con temas que afinan en contenidos internacionales que son vinculantes para República Dominicana, para el mundo, porque lo que se trata ahí en algún momento tiene que ver con el mundo, con todos, aún en los que no están representados. Al cerrar su agenda, dijo algo que necesitamos recordar. De parte del G20, yo creo que hay que destacar que durante todo el año este tema no ha sido invisible. ¿Cuál? No hay desarrollo sostenible sin igualdad de género. Y vuelven a cerrar el 2018 dejando claro que los países que necesitan ahora mismo impulsar su desarrollo, porque hay muchos compromisos, aún los que ya van adelantados, trabajan para poder sostener ese desarrollo conseguido, los que vamos detrás trabajamos para poder alcanzarlos. Pero no hay manera, señores, de que el comercio, de que la sociedad, el equilibrio, la educación y todo lo que se necesita en un país para funcionar progrese sin igualdad de género. Nosotros lo sabemos bien porque estamos padeciendo de un país en el que todavía la agenda de mujer tiene muchas cosas que no han sido conseguidas. Así que para cerrar, el G20, que pienso es una referencia a nivel de lo que plantea en la agenda mundial, nos vuelve a recordar: no hay ese desarrollo al que soñamos hasta conseguir una igualdad de género que en República Dominicana tiene que seguirse trabajando. Bien, Rafael Sánchez Cárdenas es el ministro de Salud Pública y será nuestro invitado en la entrevista central. Volvemos en breve.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Enfoque Matinal, entrevista central. El doctor Rafael Sánchez y Cárdenas, ministro de Salud Pública, nos acompaña. Dio lucha, ¿por qué no admitirlo? Sí, hubo que llamar y buscar. La agenda estaba complicada, pero aquí lo tenemos para hablar de algo tan fundamental como la salud del pueblo dominicano. Bienvenido, doctor, señor ministro. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí en CDN con esta dirección de mucha experiencia en esto. Bueno, son muchos temas, pero hay uno que llama especialmente la atención y tiene que ver con el establecimiento de los centros de atención primaria, que si bien es algo que está entre diferentes instancias, por la importancia, creo que sería bueno que el ministro se refiera a eso para comenzar esta conversación. Bueno, nosotros vamos avanzando en el establecimiento de las unidades de atención primaria, las UNAP, como se conocen habitualmente. Esto tiene varios años y van varios miles ya establecidas en el país. Ahora bien, todavía nos queda una brecha bastante grande para el establecimiento de las necesarias en todo el país. Recuerden que una unidad de atención primaria debiera tener entre 800 y 1000 familias. Okay. Estamos hablando de 4 o 5 mil personas que dependerían de esa unidad de atención primaria. En todo el territorio nacional, si usted se pone a ver, tendríamos que hacer un despliegue bastante significativo de unidad de atención primaria. Con la atención primaria hay conceptos muy diferentes. La atención primaria, que nace de aquella declaración de Alma Ata hace 40 años, mandaba a la universalización de los servicios de salud, reducción de costos que ello implicaban y que esto se hiciera con los recursos más básicos para la atención, en el sentido de que se entendía de que los médicos y los auxiliares que le acompañaban, digamos médicos generales y de familia básicamente, podían resolver el 80% de la demanda. Todo este proceso en nuestro país se ha retrasado y sobre todo yo pienso que uno de los mayores problemas tiene que ver con la falta de proactividad en la prestación de los servicios. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir eso? Proactividad. En la cultura nacional, la relación entre demanda y oferta de servicios, el demandante tiene entronizada en su cabeza la idea de que la resolución de su problema está en el hospital y en el especialista. La unidad de atención primaria se concebía como una unidad donde el personal sale y se mueve hacia las unidades familiares y hace el levantamiento de las historias familiares, ve el entorno donde se está generando la salud y la enfermedad, las condiciones en que vive esa familia y por tanto tener una idea de orientar hacia la prevención y la promoción de la salud. Pero se lleva también la información para saber dónde está ubicada cada quien. Estamos hablando de un grupo pequeño de asignación que tienen ella. Pues bien, en el esquema actual, la demanda sigue orientada y se presenta en los grandes hospitales y no baja a la UNAP. Usted ve las UNAP prácticamente vacías y los hospitales llenos. Usted va al Mocoso Puello, que es uno de los que más salen en los medios, lleno de gente, y las UNAP circundantes vacías. No es solamente porque no esté la oferta está allí. ¿Y la comunicación y la educación no pueden ayudar un poco, una buena campaña para ir poco a poco desmontando ese grave problema? Es que precisamente es la articulación de lo que le estoy diciendo. La proactividad del equipo básico en el territorio donde opera una UNAP, más la acción mancomunada de prevención y promoción de la salud, que con ese equipo se hace más un sistema de promotores
que acompañan el proceso. Es la gente que sabe dónde está la adolescente que salió embarazada en el barrio. Sí, pero estoy hablando por cambiar esa concepción que tiene el paciente de que no, me duele la cabeza, es para el hospital. No, pero que aquí hay un centro de atención, una unidad. No, es para allá que voy. ¿Cómo ir cambiando eso? Hay un componente de desconfianza, de hecho. Sí, para eso hay que hacer toda una labor de inversión, como le estoy diciendo, de la prestación de servicio. Yo le pongo, por ejemplo, un caso. Si el médico va a su casa, le toma la presión y ve que usted tiene ciertamente una hipertensión y le hace la indicación y le dice, mira, en la botica está esto, mande a su hijo, venga que le vamos a mandar para atrás la medicina. Pero encima de eso le está indicando un hemograma, orina, glicemia. Y yo digo que haría como Amadita, que tiene una guaguita, llega allí, la Draculita, toma la muestra y la lleva a un centro de procesamiento. Porque la gente cree que Amadita tiene un laboratorio en cada lugar donde usted la ve. No, eso es simplemente de captación. Ellos tienen un centro de procesamiento. Doctor, y vamos a plantear que para este y otros vacíos que a nivel de salud lidiamos en el día a día, uno de los grandes problemas es el tema presupuesto. Hay muchas presiones en los últimos años para que se lleve a un 5%. Sincerícese, ¿dónde usted siente más el tema de la falta de presupuesto? Mire, yo diría, y es lo que estoy tratando de hacer. Ahora mismo nosotros tenemos una reducción de 4.000 millones de pesos, ¿verdad?, en lo que se está discutiendo en el Congreso. Una de las grandes dificultades que tiene el sector es la planificación. Y como usted tiene un déficit en la planificación, lógicamente usted no sabe cuánto es y cuánto no debe ser la inversión que usted tiene que hacer. Empezando por el plan estratégico, que no recibió una evaluación intermedia, como debe ser toda evaluación. Y encima de eso, los POA, los planes anuales, operativos anuales, son una suerte de catálogo de deseos con presupuesto. Y donde hay muchos viáticos, muchas reuniones y cosas por el estilo. Yo creo que en la medida en que nosotros eficienticemos más el sistema de planificación, veremos cuánto es lo que el sistema va a necesitar. Nosotros no hemos manejado este año, yo apenas tengo 5 meses allí, con el presupuesto que tenemos y vamos haciendo cambios poco a poco. Una de ellas tiene que ver con la integración del personal al sistema de planificación. A nosotros nos toca hacer ahora porque el plan anterior, el plan decenal, venció en el 15 y no se había hecho. Estamos concluyendo ya el plan estratégico. Ese plan tiene que establecer las grandes líneas de políticas que el país va a seguir en los próximos 10 años en materia de salud. Y ahí hemos integrado de abajo hacia arriba a todos los técnicos del ministerio junto con el consultor que ha estado dirigiendo y acompañando al ministerio, que es INTEC. Okay. En ese proceso estoy viviendo uno de los momentos más importantes en la administración pública con la integración de estos técnicos que se ven ya como parte de la construcción de esta definición. Y eso es un factor clave que está cada día más moviendo el interés de participación de estos técnicos. Ministro, muy bien, yo lo estoy dejando, ¿verdad? Pero si uno escucha todo lo que se ha hablado, aquí todo está analizado, funglodizado, para todo hay un Yacatalí que hizo un informe, una cosa. Ahora, hay un elemento que uno le critica mucho a los gobiernos del PLD, y es el asunto de la aplicación de un régimen de consecuencias. Y no digo que sea su caso, ni el de salud pública en especial, pero yo conozco más de un alto funcionario que ha sufrido mucho ese asunto de que aquí siempre hay unas elecciones que ganar, y entonces todo tiene un costo político. Entonces, en el caso de salud pública, hablábamos de unidades de atención primaria, problema fundamental, aplicación de la ley y de un régimen de consecuencias, porque es con la ley en la mano, no es una ley dura, no es la ley en la mano. Ahora estamos hablando de planificación, porque un asunto de resultados. Yo te di 800 millones, que tú hiciste con esos 800 millones, si te faltó, 0 mata 0. O sea, todo está como muy bien, como clarito en los papeles. Ahora, a la hora de actuar hay problemas. ¿Qué piensa hacer el nuevo ministro? Ya son 5 meses, que es relativamente muy poco para manejar todas estas cosas, pero con el
asunto del régimen de consecuencias. Por ejemplo, un colegio médico que te dice, no, pero es que tú a mí no me vas a cancelar a ese señor. Si no te hago una huelga y estoy pensando en Mao ahora. Y no pasa nada. Por favor, hablen un poco del régimen de consecuencias, la ley y la aplicación de esa ley, solamente, por favor. Mire, a mí no me gusta hacer mucho escándalo con esto, pero le pongo régimen de consecuencias, como usted dice. En San Juan nosotros cerramos más de 3 centros de odontología ilegales. Nosotros acabamos de cerrar el mercado de los muertos en San Cristóbal. Y debe esta semana ya la fuerza pública movilizarse con fines de establecer que se evite y siga operando. Hay un mercado nuevo ya establecido, que se va a funcionar en condiciones de higiene. No, yo me refiero a acciones que le enfrenten al Colegio Médico Dominicano, porque hay un sentido de anarquía dentro de cierto Colegio Médico Dominicano, que es un asunto de meter presión y de desafío, y de paralizo al país. Mire, con el Colegio Médico yo llevo una relación en este momento con el presidente bastante cordial y de discusión. Nosotros hemos hecho por primera vez como rectoría establecido un sistema que permite hacer la medición en los hospitales, que no existía. Usted hace rectoría, usted dirige, pero usted tiene que medir lo que está pasando. En el caso concreto que usted dice de Mao y otras cosas, nosotros hemos hecho ese levantamiento. Nosotros sabemos en los 10 hospitales, las 10 provincias principales. Eso lo hicimos con fines del programa de contención de la mortalidad materno-neonatal. Y medimos esas 10 provincias. Sabemos el nivel de apego que se tiene a los protocolos establecidos. Sabemos el nivel de apego y de aplicación de los partogramas. ¿Dónde y qué % de aplicación tienen? Que tiene mucho que ver con esa mortalidad. Lo que hemos establecido es, yo no quiero, como digo, juzgar que no sean cosas evidentes como el que tenemos ahora con los desperdicios que se lanzaron. Esta semana nosotros vamos a emitir la resolución sancionadora que tenemos que establecer. ¿Cuántos médicos podrían estar metidos en ese lío? Mire, ¿es posible? Yo no quiero mencionar médicos en sí. A eso voy, son si es un son los chofer, un desperdicios. empleado, entonces las vamos a lo piernas mismo. son procesos de amputaciones que se realizan. Pero que todo parece indicar que en el hecho delictivo no necesariamente hay implicado miembro del colegio médico, lo que quiere decir que posiblemente se actúe con toda la drasticidad un señor delincuente, un chofer o lo que sea, que metió la pata y le vamos a aplicar la ley. Yo hablo de enfrentar a un colegio médico que en una buena parte de los casos no actúa como un ilustre colegio, sino como un sindicato que quiere desafiar al Estado y evitar que se hagan las cosas bien, si esto le afecta. Mire, la resolución 29 establece cómo se debe hacer la disposición de los desperdicios ideológicos. El hospital del que surgieron es el Gautier. Tiene un contrato con una funeraria, lo cual es irregular porque no está establecido que no sea para sepultar solamente, y me imagino que en los desperdicios apareció no solamente las piernas, las partes humanas. Pues ya tenemos una falta, ¿no? Se hizo algo que no debía hacerse. Punto 1. Exactamente. Continuamos. Y por otro lado, el chofer que supuestamente, ustedes vieron el video que está difundiendo, me imagino que es la misma funeraria, de que ellos entregaron a ese chofer para que fuera a sepultar. Pero en cada caso tiene que haber documentos que avalen. No, y la funeraria es responsable de lo que haga un empleado. Tú tienes que traerme la notificación de haber sepultado esas partes. Y hay fallas en todos los lados. Por tanto, las sanciones van en las 3 dimensiones. Ese es un caso particular que de suerte salió a la luz, pero el manejo de los desechos hospitalarios de manera general es un problema. Yo pienso que a partir de ahí tiene que haberse diagnosticado cómo vamos a manejarlo, cuál es su parecer, qué ha hecho y cómo lo hacen. Mire, son empresas que tienen incineradoras, es toda una infraestructura que tiene que prepararse para eso.
porque lo que se ha visto es que el volumen de manejo que tienen los grandes hospitales es imposible que se pueda incinerar y manejar dentro del hospital con la contaminación que implica. Entonces, lo que hay es actualmente una sola empresa que es insuficiente para manejar estos residuos. ¿Y por qué no licitamos, doctor? Que venga otra, y que, porque esto es muy delicado. Anteriormente se han hecho licitaciones, se han hecho. Lo que estamos planteando precisamente a partir de todo esto es qué plan, incluso de incentivos, se hay que dar para el establecimiento de nuevas empresas que puedan prestar esos servicios. Y debe haber. En Santiago ahora mismo tenemos noticia de que ya se instaló una que va a funcionar cerca del vertedero municipal. El mismo vertedero está ofreciendo ese servicio allá. Sí, pero que el vertedero no debe ofrecer ese servicio. Está contigua, hace las incineraciones y luego ya ese producto ya inerte se puede ¿No se lanzar. puede llamar a una licitación a los inversionistas? Se pudiera. Eso la ley no manda... o sea, yo no puedo escoger a la empresa de Maquinini S.A. para que me haga ese trabajo. Desde luego. Yo no debo llamar a una licitación, incluso darle facilidades crediticias de parte del Estado para que eso se haga, pero que alguien me concurse y se gane ese derecho. Yo prefiero primero, que es la parte del ministerio, definir una política en ese sentido, porque cada hospital está produciendo biológicos. Claro. ¿Y qué está haciendo? Lo está lanzando a los vertederos. Entonces tiene que haber una solución nacional en ese sentido. Que precisamente, ministro, en eso hay una confusión muy generalizada. Es lo que tiene que ver con el Servicio Nacional de Salud y con el ministerio. Se hizo el cambio y las cosas no están muy claras. Y nosotros los entrevistadores, quizás buscando la noticia, a veces metemos al ministro en lo que tiene que ver con el servicio. Así Saludos es. a Chanel Social. Sí. Pero ya dentro de las funciones del ministerio tiene que ver con lo de la regulación, lo de los protocolos. Entonces me gustaría hablar un poco de cómo está el ministerio haciendo cumplir los protocolos, el término del intrusismo en la profesión, que llegó un señor y se instaló y él no tiene C4, no tiene... O sea, ese trabajo del ministerio, el lío de las escuelas de medicina, que después usted tiene un papel que dice que usted es médico, usted es un aspirante analfabeto médico, pero tiene un papel que dice que usted es médico. Entonces, un lío del caray. ¿Cómo está trabajando el ministerio en esa regulación? Los médicos, las escuelas de medicina, los requisitos, porque para todo hay los especialistas, que yo fui un fin de semana a Miami y soy experto en especialista en tal cosa. Por favor, por favor. Mire, nosotros el miércoles pasado se realizó un taller con las escuelas de medicina justamente sobre las residencias médicas. Y ahí surgieron, ya lo veníamos planteando y la estamos organizando justamente por eso, del proceso de formación médica en el país. Porque esto tiene varios componentes. La gente se queja de las deficiencias en la prestación de los servicios o la calidad de prestación de los servicios o de la formación de los médicos que prestan esos servicios. Pero eso viene un encadenamiento que empieza en la universidad. Entonces, ¿qué hemos visto? Primero que nosotros tenemos más de 40.000 médicos en las facultades nacionales y la capacidad de absorción que tiene el sistema ronda los 1.000. ¿Cómo? 1.000. De manera que si usted se pone a ver, incluso nosotros duplicando la cantidad de servicios pudiéramos llegar a 2.000, 3.000. Sí, sí. 3.000, póngale usted. Sí. Pero en las escuelas hay 40.000. ¿Y qué va a pasar con esto? Gente que entra a las facultades, en la mayoría de ellas, incluyendo nuestra querida UAS, bajo el precepto de libre y popular, sin un filtro que permita establecer quién tiene las condiciones mínimas para ser médico. Pero ¿y esto no se juega un poco oferta y demanda? Si tenemos demasiados médicos, mucho más de lo que necesitamos, entonces el examen mediante el cual yo te voy a ti a dar la categoría de médico, de que puedas trabajar, no debería ser entonces un poquito más fuerte. En eso es que estamos. Pero ustedes nosotros empezamos la UAS hicieron una protesta, hicieron un examen y se quemaron la mayoría. En vez de decir, señores, tienen que estudiar más, dijeron, no, hay que cambiar el examen. ¿Esto es surrealista, ministro? Nosotros hemos empezado por las residencias médicas. Por ahí se forman los especialistas. Exacto. Y vamos a cambiar la reglamentación.
Los residentes son ahora mismo una fuerza laboral, básicamente. Okay. No médicos en formación. Con poca supervisión y en algunos casos con un programa de formación deficiente. Y pongo uno de los casos más paradigmáticos porque está en el ojo del ministerio con el tema de la atención primaria y de la contención de la mortalidad materno-neonatal, que son los médicos de familia. Los programas con que se están formando son esencialmente hospitalarios. Es decir, igual que un internista, los médicos pasan por cirugía, por ginecología obstetricia, medicina interna, en fin, hacen las 4 rondas. Pero resulta que el médico de familia tiene una construcción especialmente dedicada a la acción comunitaria. Entonces ese médico no pasa ni tiene contacto con la comunidad a la que se supone que debe servir. ¿Y de quién es la responsabilidad de esa escuela distorsionada? Es que ahí, también Salud Pública tiene lo suyo ahí. Ha establecido así. Nosotros simplemente hacemos los llamados y pagamos los residentes. Pero usted tiene la autoridad para cambiar eso. Pero el programa no lo establecemos propiamente. Pero la autoridad para cambiar eso. O sea, el ministerio no le puede decir a la universidad, a la María Santísima, que sea, no, espérate. El de familia tú no me puedes malgastar tiempo en cirugía si es lo que está es en la familia. O sea, no hay autoridad legal para Eso es actuar. lo que estamos haciendo, porque el reglamento depende de nosotros. Ahora, el programa de formación debe aprobarlo el MESI, que lo prepara la universidad, lo somete al MESI, el MESI lo aprueba y bueno, nosotros... Ustedes y el MESI tienen que ponerse de acuerdo fácil porque son dos entidades gubernamentales. Deberían. En eso estamos. Doctor, una pregunta, y para salirnos un poco, me voy a salir un poco de eso porque hay tanto sobre qué cuestionar. 5 años de remodelación en el Hospital José María Cabral Ibáez. El proyecto de reconstrucción y los pabellones levantados se han cambiado no menos de 5 veces y con eso los presupuestos. Háblenos de eso porque la gente está gastada ya buscando servicios ahí que terminan siendo incompetentes con una remodelación que no acaba. Mire, ciertamente ese ha sido un contratiempo para el gobierno, la conclusión de todo ese conjunto de hospitales intervenidos simultáneamente. Pero ese, que se ha avanzado enormemente para una región completa. En todo el proceso. El caso de Santiago ciertamente es especial con ese hospital, que se ha tomado tiempo, se hizo unos arreglos que no contemplaron la actividad sísmica de la zona. Y hubo la discusión de si demoler o reforzar sísmicamente la estructura. A la empresa que hizo algo mal, ¿se le ha aplicado lo que manda la ley? O sea, yo soy un contratista, gané este contrato, lo hice mal, se demostró que lo hice mal. Hay una foto de un pasillo del Cabral Ibáez que da ganas de ir a bañarse. Una piscina. Entonces, con cascada y todo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esos que han fallado? Mire, usted sabe que el ministerio no son funciones de las que se ocupa, porque la construcción y la remodelación dependen de obras públicas o de OISOE principalmente, que es quien lleva todo el proceso de remodelación de los hospitales. Entonces, ese proceso, uno espera recibir los hospitales, hacer la habilitación. ¿Usted no le hace su presioncita a la OISOE? ¿Qué le dicen cuando usted le Vamos, lo hacemos y estamos permanentemente en contacto con el ingeniero, buscando cómo agilizar esos procesos. Pero que sepa el ministerio, no ha pasado nada con los contratistas del Cabral Ibáez, con todo esto que cuenta Adiso, que van 5 años en todo esto. O sea, que usted sepa, OISOE, Obras Públicas, la María Santísima. He oído que se ha quitado y que cambian y que ha habido problemas con muchos de esos, pero nada más. Al final, entonces, como $3.000 millones más y eso, pues, se paga, no hay problema. Doctor, pero una que sí le toca a usted y que ahí hemos sentado a varias personas intentando encontrar la respuesta oportuna, pero no se ha conseguido. ¿Por qué Salud Pública le tiene miedo al mercado ilegal de moca, medicinas? Mire, nosotros no le tenemos... Yo acabo de llegar allí y eso es una historia vieja que hace... Pero ¿cuál es el fondo de esta historia? Que es un misterio. perspectivaciudadana.com hice 2 artículos referentes a eso. Sí. ¿Cuál es el misterio que hay en el fondo con ese intocable monstruo? Hace 2 semanas entregamos el primer registro a uno de esas empresas que operan allí, porque junto con las pymes de industria y comercio estamos en una labor de formalización de los comercios que operan
en Moca. Ahí hay un trasiego donde indudablemente intervienen laboratorios. No es una cosa tan simple como muchos pretenden, de que son pequeños negocios que recogen muestras médicas y van y se establecen allí. Hay remanentes de laboratorios y de otros fines que alimentan ese negocio ilegal. Y eso la seguridad del Estado lo sabe el Estado en sí, sabe de esas mafias, pero pasa el tiempo y uno lo que ve es el esfuerzo del ministerio a ver de qué manera hacemos que esto más o menos funcione, más o menos lo legalizamos, pero para no aplicarle la ley, porque aquí siempre hay unas benditas elecciones que ganar. Pero se nos está acabando el tiempo y hay un tema nodal, fundamental, la naiboa de esta conversación, porque es una vergüenza nacional que yo sé que el ministerio ha hecho todos los esfuerzos del mundo, pero le falta alguno. Ministro, hablemos del asunto de la mortalidad materno-infantil, que de que entramos a eso y nos comparamos con América Latina, estamos feos para la foto. ¿Qué se está haciendo para cambiar eso? Nosotros que hemos avanzado, porque se habla, por ejemplo, de los hospitales, pero bueno, ha habido problemas porque se están arreglando o haciendo 52 hospitales al mismo tiempo. Infeliz metida de pata, pero también de un gran uso social, porque eso tarde o temprano se va a arreglar. Ahora, donde no estamos de acuerdo es esto de la mortalidad materno-infantil. Háblenos, por favor, de esto. Mire, ciertamente desde el principio he dicho que es mi preocupación principal. Es el indicador como país de desarrollo medio que nos falta. Exacto. Y es verdaderamente lamentable tener una mortalidad de 104 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. El promedio en América Latina. 78, 77 aproximadamente. Varía por los países. Haití tiene... Sí, pero el promedio no llega a 80. El promedio no llega a 80. Cuba, por ejemplo, en neonatal está en 4, por debajo de Estados Unidos. Nosotros estamos en 24. Es decir, la neonatal. Lo que significa que estamos hablando de probablemente uno de los elementos principales y que más duele en materia de salud pública. ¿Qué hemos hecho? Primero es sacar esto a la luz pública de la importancia que tienen las acciones en esa dirección. En segundo lugar, procedimos a hacer el levantamiento que le decía anteriormente. Donde se concentra el 70% de la mortalidad en 10 provincias. Y la encabeza nada más y nada menos que el Gran Santo Domingo, donde está toda la ciencia médica dominicana, toda la tecnología y todo el dinero del país. ¿Cómo se explica eso? Entonces, hicimos el levantamiento de los hospitales con un instrumento, midiendo indicadores, y ya lo tenemos ese levantamiento. Podemos decirle en esos hospitales las deficiencias que hay. Algunos, y siempre quiero poner eso porque es lamentable, sobre todo cuando el presidente de la República ha hecho los esfuerzos que está haciendo por renovar los hospitales como se está haciendo. El Morillo King de la Vega, por ejemplo, es un hospital nuevecito, nuevo. Y resulta que en las mediciones tiene todos los indicadores más bajos que el pequeño hospital de Jima. Para ponerle un caso. ¿Qué se ha hecho con eso? ¿Hay cancelado, cambio de equipo? El hospital tiene una gran cantidad de especialistas, pero cuando usted va y hace el levantamiento, los internos, los pasantes y los médicos ayudantes son los que tienen el hospital en la mano. Ajá. Y lógicamente cuando vienen referencias de neonatos complicados de los hospitales de referencia, Constanza, Jarabacoa, Jima. El especialista no está ahí, es un residente. ¿Qué es lo que pasa? Siga para Santiago. ¿Y van a caer a dónde? Al Arturo Grullón. Bueno, la maternidad del Cibao ahí. Exacto, al Arturo Grullón, que está ocupado y está en rehabilitación, pero que sí tiene especialistas y un gran staff ahí que está haciendo una gran labor, a pesar de la carga que tiene, porque recibe de Mao, de la línea, etc. Eso es como el Darío Contreras en traumatología, que todo lo terminaba en el Darío Contreras. Pero ahí tenían la capacidad de resolución, lo que pasa es que está desbordado porque en origen no se le daba solución. ¿Entiendes? Claro. Entonces, esos son de los problemas que tenemos. Nosotros vamos en esta vía ya a presentar al presidente de la República el plan de contención de la mortalidad. Y vamos
en 3 dimensiones. Una extrahospitalaria, una hospitalaria, que es la que hemos medido y sabemos en cada hospital las deficiencias que hay, y la otra que tiene que ver con comunicación estratégica del plan. La extrahospitalaria, desde mi punto de vista, es el arma fundamental para la contención de la mortalidad materno-neonatal. Una embarazada captada a tiempo, donde se determinan las 3 causales principales, hipertensión gravídica, infección y anemia, que llega al hospital con esos problemas resueltos, difícilmente va a tener problemas. Entonces terminamos esta entrevista como comenzamos, la importancia del régimen de consecuencias y de establecer, duélale a quien le duela, aunque tenga que meterme preso, no importa lo que sea, esas unidades de atención primaria, porque si una embarazada está en manos de una unidad de atención primaria, eso está en un porcentaje muy alto resuelto. Así que régimen de consecuencias, unidad de atención primaria y que no nos dé tanta lucha entrevistarlo la próxima vez, ministro. ¿Está bien? No hay lucha. El ministro de Salud Pública, don Rafael Sánchez y Cárdenas, nos ha acompañado. Nos vamos a una pausa. Recuerden, esto es Enfoque Matinal por CDN. Con nosotros Gloria Reyes, ella es diputada al Congreso de la República en representación de los Alcarrizo y Pedro Van por el Partido Revolucionario Moderno. Buenos días, Gloria. Buenos días, don Nelson. La verdad que un placer poder estar aquí y hablarle al país desde esta tribuna. Bueno, ¿y cómo andan tus iniciativas legislativas? Porque hay que preguntarle, siempre se dice que hay diputados o senadores que no trabajan mucho, que trabajan poco, pero creo que lo esencial es si está haciendo algo por sus representados. Definitivamente el Congreso y la Cámara de Diputados es un escenario que nos permite hacer grandes esfuerzos por la representación de nuestras comunidades. Todos sabemos que los legisladores tenemos 3 responsabilidades esenciales, que son legislar, fiscalizar y representar. Y yo debo decir que en estos 2 años, siendo la mujer más joven en el Congreso Nacional, me ha tocado una gran responsabilidad, el gran peso de representar 2 sectores tan importantes para el país y mayoritarios, como son los jóvenes, por un lado, que como sabemos, en el próximo padrón electoral serán el 40% de este padrón, y las mujeres, que somos mayoría en términos electorales y además de población en nuestro país. Así que nuestras iniciativas fundamentalmente han estado enmarcadas en estos sectores. Muchos que han seguido parte del trabajo que hemos hecho han podido notar el esfuerzo que incidimos en lo que fue la ley de partidos políticos para que la participación de las mujeres estuviera bien representada y lo más cercana a la realidad de lo que es la población dominicana, aunque lamentablemente no logramos la paridad, el 50-50, por la cual junto a más diputadas, las demás diputadas, luchamos en este proceso, pero sí logramos una propuesta que fue mi iniciativa mía en mi partido, que fue la del 40-60, el mínimo de un 40% de ambos sexos y máximo un 60%, y fue la propuesta que se asume en la ley del partido. Así que de manera indirecta, aunque fue una posición del partido, fue uno de los grandes aportes que desde nuestro espacio pudimos hacer con la ley de partidos, no solo en las candidaturas, en los cargos electivos, sino también, que es muy importante, el proceso de representación interna en los partidos políticos, donde haya también una gran representación de mujeres. Y por otro lado, lo que fue el tema de la cuota de la juventud y por lo menos establecer un mínimo de un 10% de las boletas de los partidos representadas por jóvenes. A propósito de juventud, creo que es un honor para nosotros entrevistar a la legisladora más joven. Nosotros que hemos pugnado siempre porque surja, se le abran puertas, camino a ese relevo generacional, porque los padres y hasta los abuelos de muchos de los dirigentes que están pugnando todavía pelean por un pleito, cosa que hay que respetar. Porque esos años de servicio, esa experiencia. La experiencia y el legado, la trayectoria que han hecho en nuestro caso, nuestro partido, que tenemos dirigentes de la talla de Doña Milagros, de Hugo Tolentino Dip, de Ibelice Prat de Pérez, de Fafa Tavera, de Tirso Mejía Ricard, son leyendas vivas que para nosotros nos llenan de orgullo y de las cuales, en mi caso como joven, me ha tocado aprender. Y con esto nosotros pensamos que debe haber ese equilibrio, Nelson, entre la experiencia
y la trayectoria de liderazgos establecidos, claro, liderazgos morales, liderazgos éticos, y la energía, las nuevas ideas de la juventud. No, escuchándote discurrir, me doy cuenta que es una joven, porque hay jóvenes viejos por su manera de pensar, sus concepciones en el mundo, y además una joven con una carrera meteórica. Yo te vi pugnando por uno de los puestos en la convención interna. ¿Saliste premiada? Sí, soy una de las vicepresidentas que tiene nuestro partido a nivel nacional, de las jóvenes, de las tantos ya jóvenes. Somos 6 vicepresidentes menores de 35 años que tiene el partido y una gran representación de mujeres también. Creo que ese es un mensaje que el PRM envía al país y hace que los demás partidos políticos también comiencen a girar en torno a la importancia de tener más espacio para jóvenes y mujeres en la toma de decisiones dentro de las estructuras partidarias. Ese proceso interno del PRM corrió parejo con la discusión de la ley de partido que tú dices y con unos temas básicos, aquello del método de elección, de que si cerrado, que si abierto, el padrón, que si con la junta, con si el militante de cada partido. ¿Cómo tú te ubicaste y por qué decidiste apoyar X posición? Sí, nosotros como parte de la organización que es el PRM asumimos la posición que ha presentado el partido relacionada al padrón cerrado o las primarias cerradas que tanto se discutió y que nosotros en muchas ocasiones criticamos porque la importancia que tenía la ley de partidos políticos no era para limitarla solo a la discusión de lo que son las primarias abiertas y cerradas, temas como el financiamiento, temas como la publicidad, la transparencia y la rendición de cuenta de los recursos que utilizan los partidos políticos eran fundamentales y quizás no pudimos discutirla con la profundidad que ameritaba. Ya tenemos la ley de partidos políticos, nosotros hicimos un voto crítico porque entendíamos que la ley no completaba con las expectativas que tenía la población y los mismos militantes de los partidos políticos, pero decidimos apoyar la ley porque tiene componentes importantes de avance para lo que van a ser las elecciones y el funcionamiento y vida de los partidos políticos. Yo le pongo un ejemplo a la gente. Las sanciones que establece la ley de partidos políticos para el clientelismo, la compra de votos, para el cambio de candidaturas cuando son electas en posiciones electivas por los dirigentes del partido, todas estas sanciones son avances importantes que la clase política, los militantes y muchos de los dirigentes políticos de base, que son los que menos pueden ir a espacios a hablar, sufrían cada convención, cada proceso interno, que ganaban una posición y la cúpula partidaria decidía que esta persona no tenía la posibilidad de ser y le cambiaba el orden en la boleta. Todo esto está sancionado por la ley de partidos políticos, además del importante valor que se le da a la educación política, designando un presupuesto establecido que en principio se propuso de un 25% y que lamentablemente llegó al 10%, pero está ahí y creo que son de los avances que tiene la ley de partidos políticos. Bueno, a propósito de la ley de partidos políticos, preparándome para esta entrevista, estuve revisando su texto y me centré en el artículo 30 que tiene que ver sobre los derechos de los miembros. ¿Y por qué me centré? Porque ahora escucho una advertencia, una amenaza a los legisladores que voten por la modificación constitucional que serían separados o expulsados de las filas del PRM. Yo digo, bueno, eso es delicado porque la ley de partido establece un procedimiento, la Constitución de la República establece los derechos de la persona, claro. O sea, el puesto es tuyo, ese puesto no es del PRM, entonces eso es medio complejo, pero además introduce algunos ruidos, porque eso de la reelección, de la reforma, es la agenda del PLD y del Palacio. No sé por qué ustedes se meten en eso, pero ya que está instalado el tema, yo digo, ¿a qué viene eso? ¿Es que cuando el río suena, agua trae? No, definitivamente esta ha sido una posición firme de nuestro partido en la voz de nuestro presidente y de nuestro principal líder, que es Luis Abinader. Entiendo que nosotros debemos, como miembros del partido, simplemente asumir que es la determinación del PRM sobre la posición relacionada a lo que es la posible amenaza de la modificación de la Constitución, que aunque muchos dicen que no es un tema que está en agenda porque está prohibido por la Constitución, todos conocemos el modus operandi del partido oficialista y vimos como en el 2015 se hicieron todas las maniobras para cambiar la Constitución. Pero te pregunto, y con eso, ¿a ti se te ha acercado alguien diciendo que se está por hacer? No se nos ha acercado, pero en los medios de comunicación, en la base de la sociedad, a mí que me toca estar toda la semana compartiendo con políticos, gente de sociedad civil, me preguntan, Gloria, ¿tú te vas a vender por la ley del partido, por la Constitución? Todo el mundo nos está señalando, no solo en el ámbito y en el espectro político, sino también en el seno de la sociedad, porque hay
una visión distorsionada de lo que es la función legislativa, y el pasado proceso nos llena de estigmas relacionados a qué hacer o no hacer. En mi caso, quizás puedo decir abiertamente que no he tenido ningún tipo de ofrecimientos ni de propuestas. Creo que nunca se me acercaría ninguna persona a hacerme una propuesta indecorosa. Me imagino que nunca lo harían. Ahí tienes razón Hipólito Mejía, porque hay una diferencia entre Hipólito y Paliza, entre Hipólito y Abinader, porque Hipólito dijo que no, que él confía plenamente en los legisladores del PRM, que no se prestarían a nada. Entonces no habría que arrojar dudas. No, porque pero es un asunto, si tú a tu hijo le dices, mira, cuidado si tú te juntas, es porque el padre está viendo algo. Entonces, decía ahorita, no se puede mencionar soga al lado del ahorcado. Entonces, no sé a qué viene esa discusión. No, definitivamente viene porque no todas las declaraciones quizás no se presentan de manera completa, pero tanto Paliza como Abinader expresaron la confianza con un legislador, como asimismo lo ha hecho Hipólito Mejía, y simplemente han expresado la posición del partido, y no creo que sea algo que haya que darle grandes dimensiones, simplemente que todo el país esté claro, que nuestros legisladores, que nuestros dirigentes políticos sepan que la posición del PRM es antirreelección y está en contra de cualquier posibilidad de modificar la Constitución para cambiar el nunca jamás o la reelección en nuestra legislación dominicana. Es simplemente, es un mensaje contundente, y con eso es justo el momento para recordar que el país está completamente contrario, en una posición mayoritaria, y está cansada y quiere un cambio. Y con esto, cansada de la corrupción, cansada de la inseguridad ciudadana, cansada de la situación del alto costo de la vida que se vive en nuestro país. Y ese ha sido el mensaje que el PRM ha querido enviar a la ciudadanía, un mensaje de cambio. No, se entiende perfectamente, pero tú como legisladora sabes que no se legisla para las casualidades, sino para cosas concretas, específicas. Entonces a veces como que uno se confunde desde fuera. Pero vamos a cosas más concretas y más específicas, que es de la agenda legislativa. No sé en qué litoral tú te ubicas en el debate que hay sobre la interrupción del embarazo. Podríamos hablar más ampliamente del Código Penal, sí, pero el punto es que lo traba. Hay políticos que le tienen miedo, o no que le tienen miedo, que son reservados sí, al abordar ese punto, porque se deben a una colectividad muy diversa, claro, donde hay distintas creencias. Claro. ¿Cuál ha sido la posición de Gloria Reyes? Ni siquiera la del PRM, porque sí, a veces hay que reivindicar su punto de vista personal. Sí, este ha sido uno de los temas que nosotros de manera puntualizada y muy amplia hemos discutido en el proceso de la legislatura. Nos enmarcamos en los legisladores que defendemos los derechos de las mujeres de decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. En este caso, en el Código Penal, que ha sido ampliamente discutido por los últimos 20 años, entendemos que se hace necesario y prioritario que en esta legislatura los legisladores decidan aprobar este código, que el país los está esperando. Creo que abordar el tema de las causales, siempre hay que recordar a la gente que se habla de excepciones y de casos particularmente que definen 3 posibilidades para interrumpir el embarazo. Y no solo que es una posibilidad, sino que le da a la mujer la decisión, no es una obligación ni una imposición. Y siempre hay que aclararlo, porque hay grupos que quieren distorsionar la realidad de lo que se trata cuando se habla de las 3 causales en la interrupción del embarazo, que mayoritariamente el pueblo está de acuerdo y a favor de ellas. Las últimas encuestas que se han realizado relacionadas a estas causales, más del 60% de los dominicanos, cerca de un 65%, entiende que estaría de acuerdo si la vida de su esposa, de su madre, de su hermana estaría en peligro, si este embarazo que se tenga va a ser un nacimiento que va a ser incompatible con la vida, o sea, cuando el feto nazca va a morir. ¿Cuál es la necesidad de someter a la tortura a una mujer cuando con los avances de la ciencia y de la medicina podemos determinar si ese feto podrá vivir o morir? Y desde luego, respetando las creencias y los principios cristianos que tiene cada dominicano y dominicana, de poder decidir si de acuerdo a su fe
está de acuerdo o no con la interrupción del embarazo en estas 3 causas. Así que nosotros defendemos y reivindicamos ese derecho que debe ser incluido o en el Código Penal, como se ha establecido hasta el momento, o si se quiere y se garantizan las medidas necesarias en una ley especial, que estaríamos en la disposición también de que fuera una realidad, pero tomando en cuenta de que se respete esa decisión de las mujeres y que no esté criminalizada en el Código Penal. Bueno, Gloria, ha sido un placer tenerte por aquí. Gracias, de verdad. Yo muchas espero gracias. la atención a tus comunidades. Cada vez que hablamos de los Alcarrizos de agua y luz y de Pedro Brán. Seguridad ciudadana, esencialmente, el tema de la seguridad de los principales problemas que tenemos en los Alcarrizos, la contaminación de nuestras cañadas y ríos, el tema de la vivienda y el hacinamiento y el déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo. Así que solo para hablar de los problemas de los Alcarrizos y Pedro Brán deberíamos hacer un programa, Nelson. Bueno, gracias a Gloria Reyes. Ella es parte del 35% de los jóvenes que han asaltado la dirección del PRM y ojalá que encuentre mucho más camino para desarrollarse. Nosotros continuamos con Enfoque Matinal. Hoy. Bueno, al cierre, una información que yo le he dado seguimiento al precio del barril del petróleo. Hoy subió casi $2 con relación al viernes, está en 53,51. Y el jueves se reúne la OPEC y hay cambios en la alineación porque Rusia coincide con Arabia Saudita de que hay que limitar esa sobreoferta que es lo que está abaratando los costos. Pero si hablo del petróleo y de los precios, no es porque nosotros fabricamos ni porque yo tengo un barril escondido, sino porque los choferes, señores, se niegan a bajar el precio del transporte pese a que ha bajado el precio de los combustibles en más de un 20% en las últimas 8 semanas. Yo pienso que literalmente hay que hacer una espera porque eso todavía tiene un comportamiento muy variable. Así que le voy a dar su compás y su favor a los choferes. Tranquilos, chicos, tranquilos. Yo los apoyo porque ni todo partido y nada para el sobrino aguantaron mucho. Al fin bajó algo. Pero hay que equilibrar esta sociedad. De eso estamos ausentes muchas veces. Señores, gracias por el cariño. Y mañana de nuevo entonces es la tanda, el turno de nosotros estar con ustedes haciendo patria en este compromiso que se ha vuelto ya familiar. Hasta mañana, si Dios quiere. Y Él va a querer. Él va a querer.